El legado inesperado. La imponente casa de los de la Fuente, un monumento de piedra y tejas rojas que dominaba la colina, se sentía como un sepulcro. Había pasado una semana desde el funeral de don Antonio, el último patriarca, un hombre cuya vida había sido tan sólida y predecible como la casa misma. Su nieto, Ricardo, de 28 años, era el heredero natural, el único descendiente en línea directa. Ricardo había dedicado su vida a complacer a su abuelo, abandonando sus propios sueños para aprender a administrar la vasta fortuna familiar. Ricardo estaba sentado en el despacho de su abuelo, un lugar donde cada objeto parecía contar una historia. El olor a libros viejos y tabaco de pipa era reconfortante, un eco del hombre que ya no estaba. La puerta se abrió y entró el abogado de la familia, el señor Cifuentes, un hombre delgado y de rostro serio que sostenía un sobre de papel grueso. «Ricardo», dijo el abogado con su voz monótona, «es hora de leer las últimas voluntades de tu abuelo». Ricardo sintió una oleada de alivio. La espera había sido insoportable. Finalmente podría tomar el control de la herencia y honrar la memoria de su abuelo, como él lo había deseado. «Estoy listo, abogado», respondió. Su voz temblaba ligeramente de emoción. El abogado Cifuentes se sentó frente a él y sacó una carta del sobre. Era una carta personal, con la letra de don Antonio. El abogado carraspeó. «Tu abuelo, antes de morir, me entregó esta carta. Me pidió que la leyera en tu presencia». «Claro, adelante», dijo Ricardo, inclinándose hacia adelante, con el corazón latiendo con fuerza. El abogado comenzó a leer. «Querido nieto Ricardo, he vivido una vida llena de alegría y bendiciones, pero también de dolor y decepción. La fortuna de mi familia es un legado de honor y trabajo duro. Y ahora es tu turno de protegerla». Ricardo sonrió. «Como te prometí, abuelo». El abogado asintió. «Pero el legado es más grande de lo que te imaginas. Yo no soy el único que tiene derecho a la herencia. Hay alguien más, alguien que no conoces, alguien que es mi verdadero hijo». Ricardo se quedó petrificado. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué está diciendo?» El abogado ignoró su pregunta y siguió leyendo la carta. «Ricardo, mi nieto, yo he vivido con un secreto que he guardado por más de 50 años, un secreto que me ha atormentado. Yo no soy el que crees que soy. Yo no soy el abuelo que tú crees que soy. Yo soy un hombre que ha cometido un error y ahora voy a pagar por ese error». Ricardo no podía respirar. Sintió que la habitación se encogía a su alrededor. «No, esto es una mentira. Mi abuelo no tendría un hijo secreto», gritó. Las lágrimas rodaban por su rostro. El abogado Cifuentes se quitó los lentes y lo miró con una mirada de compasión. «Ricardo, no es una mentira. Tu abuelo, antes de morir, me lo dijo todo y me pidió que te dijera la verdad. La verdad es que tu abuelo es un hombre que ha cometido un error y que ha decidido pagarlo». «¿Quién es?», gritó Ricardo. Su voz era un susurro. «¿Quién es el hijo de mi abuelo?». «Es un extraño», respondió el abogado. «Un hombre que tu abuelo adoptó en secreto. Un hombre que vive en un pueblo pequeño, lejos de aquí. Un hombre que es su verdadero hijo». Un viaje inesperado. Las palabras del abogado Cifuentes cayeron sobre Ricardo como un peso insoportable. Un hijo secreto, un extraño. Su mente se negaba a procesar la información. El abuelo que había adorado, el pilar de su vida, se había llevado un secreto a la tumba, y ese secreto ahora amenazaba con derrumbar todo lo que Ricardo creía que era suyo. «No», dijo Ricardo, con voz rota, «no puedo creerlo. Mi abuelo no sería capaz de algo así. No tiene sentido. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué nunca lo vimos?». El abogado suspiró.
Tu abuelo me pidió que no te dijera su nombre hasta que estuvieras listo. Él sabía que sería difícil para ti, pero también sabía que era lo correcto. ¿Lo correcto? Ricardo se levantó de la silla, su puño golpeó el escritorio con fuerza. ¿Lo correcto es dar la herencia de la fuente a un extraño? ¿Lo correcto es destruir mi vida? Ricardo, por favor, cálmate, dijo el abogado. Tu abuelo tenía sus razones y te ha dejado una carta que te explicará todo. Ricardo se sentó de nuevo. ¿Una carta? ¿Dónde está? El abogado Cifuentes le tendió el sobre, que estaba sellado con la cera de don Antonio. Ricardo lo abrió con las manos temblorosas. Dentro había una carta con la letra de su abuelo. Querido Ricardo, si estás leyendo esto, es que el abogado te ha dicho la verdad. Yo sé que estás enojado, que te sientes traicionado. Yo sé que te he herido y por eso quiero pedirte perdón. Pero la herencia de nuestra familia no es un regalo, es una responsabilidad. Y esa responsabilidad no es tuya, es mía. Y es la de mi verdadero hijo. Un hijo que ha vivido con la pobreza, que ha luchado por su vida, que ha aprendido el valor del dinero, que no ha tenido nada. Yo te he dejado el dinero y el honor, pero a él le he dejado la herencia. Y ahora es tu turno de encontrarlo. Es tu turno de pagar por mis pecados. Ricardo no podía leer más. Su corazón se encogió. ¿Un viaje? Ricardo, que siempre había vivido en la mansión de la fuente, un hombre que no había viajado nunca. No, gritó, con la voz llena de angustia. No puedo hacerlo. No puedo buscar a este hombre, porque tengo que pagar por los pecados de mi abuelo. Porque es lo correcto, respondió el abogado. Y tu abuelo, antes de morir, me lo pidió. Él te dejó un mapa que te llevará a la verdad. Ricardo tomó el mapa. El mapa estaba viejo y cubierto de polvo. Era un mapa de la provincia de su familia. Y en la parte de abajo había un pequeño pueblo llamado La Promesa, y había un círculo rojo que indicaba el lugar. La Promesa, murmuró Ricardo. No he oído de ese lugar. El abogado asintió. Es un pueblo pequeño, en la montaña. Un pueblo que tu abuelo amaba. Un pueblo que guarda un secreto que solo tú puedes descubrir. Ricardo se quedó mirando el mapa. Su corazón se aceleraba con cada latido. Un viaje a un lugar desconocido, un viaje a la verdad, un viaje que lo cambiaría para siempre. La partida hacia la Promesa. Ricardo no podía conciliar el sueño. La noche se había convertido en un tormento, un bucle interminable de preguntas sin respuesta. Un hijo secreto, un extraño, la promesa. Las palabras del abogado resonaban en su cabeza como campanas fúnebres. Se levantó de la cama, incapaz de quedarse quieto, y se dirigió a la biblioteca de su abuelo. Allí, bajo la luz de la luna, que se colaba por la ventana, el mapa que el abogado le había dado parecía un documento místico. Lo desdobló con cuidado. Sus dedos rozaron la aspereza del papel viejo. El mapa mostraba la provincia, pero la promesa estaba dibujada a mano, como un secreto susurrado al oído del papel. Ricardo se sentó en el gran sillón de cuero de su abuelo. Cerró los ojos y se esforzó por recordar. La Promesa. El nombre le resultaba extrañamente familiar. Recordó un día de su infancia, cuando su abuelo había regresado de un viaje, con los ojos brillantes y una sonrisa que no le había visto en mucho tiempo. Fui a un lugar hermoso, Ricardo, le había dicho. Un lugar que te hará recordar el valor de las cosas simples. Un lugar que te dará la paz. Ricardo se dio cuenta de que su abuelo estaba hablando de La Promesa. Era un lugar que su abuelo amaba, un lugar que guardaba un secreto.
Ricardo sintió una punzada de dolor. El abuelo que había adorado, el hombre que le había enseñado todo, le había mentido toda su vida, y ahora tenía que pagar por su pecado. Con una determinación que lo sorprendió, Ricardo se puso de pie. No podía quedarse en la mansión esperando que el mundo se derrumbara a su alrededor. Tenía que ir a la promesa, encontrar al extraño y confrontar la verdad, no para perdonar a su abuelo, sino para encontrar su propia paz. La mañana siguiente Ricardo se preparó para el viaje. Guardó el mapa, una pequeña cantidad de dinero en efectivo y algunas provisiones. Dejó la mansión de la fuente, un lugar que ya no se sentía como un hogar, y se subió a su coche. La carretera era larga y solitaria, rodeada de campos de maíz y árboles de olivo. La música de la radio era un murmullo distante, un eco de la vida que había dejado atrás. A medida que se acercaba a la promesa, el paisaje cambió. Las colinas se hicieron más empinadas, la carretera se volvió más estrecha y los árboles más densos. Ricardo se sintió como si estuviera entrando en un mundo diferente, un mundo que su abuelo le había escondido. Finalmente, el coche se detuvo. Ricardo miró a su alrededor. No había edificios grandes, no había tiendas de lujo, no había señales de vida. Había un pequeño pueblo, con casas de madera y calles de tierra. Era la promesa, un lugar que le daría la paz, un lugar que le mostraría la verdad. Un encuentro inesperado. Ricardo detuvo el coche en la entrada de la promesa, el motor ronroneando suavemente en el silencio del pueblo. Un aire fresco y limpio, con un ligero olor a pino y tierra mojada, llenó sus pulmones, un contraste radical con el aire viciado y pesado de la mansión de su abuelo. Se bajó del coche, sus pies se hundieron un poco en la tierra blanda del camino, y por un momento se sintió completamente fuera de lugar. El pueblo era pequeño, un puñado de casas de madera, un par de tiendas de comestibles y una pequeña iglesia con un campanario oxidado. No había rastro de la modernidad, no había señales de vida, excepto por un viejo que estaba sentado en una silla de madera frente a la iglesia, fumando un cigarrillo. Ricardo se acercó al hombre, su corazón latiendo con fuerza. «¿Hola?», preguntó, con la voz temblando. El viejo lo miró. Sus ojos eran como dos estrellas en el cielo oscuro. «Hola, joven», respondió. Su voz era un susurro. «¿Qué te trae a la promesa?» «Estoy buscando a un hombre», dijo Ricardo. «Un hombre que mi abuelo conoció. Un hombre que se llama... no lo sé. Solo sé que es el hijo de mi abuelo». El viejo se rió. «Ah, el hijo de don Antonio. Todos aquí lo conocen». Ricardo se quedó perplejo. ¿Cómo lo sabes?» «Porque don Antonio era un buen hombre», respondió el viejo. «Él venía a la promesa todos los años. Pasaba tiempo con la gente, ayudaba a los pobres y adoptó a un niño». «El hijo de mi abuelo», murmuró Ricardo. «Sí», dijo el viejo. «El hijo de don Antonio es un hombre que ahora es el alcalde de la promesa. Su nombre es Mateo». Ricardo sintió una punzada de dolor. El alcalde, un hombre con un título. Y él, Ricardo, que había sido educado para ser el heredero de la fortuna de su abuelo, ahora era un simple extraño en un pueblo desconocido. «¿Dónde puedo encontrarlo?», preguntó. El viejo le señaló una casa de madera en la colina. «Allí, esa es su casa». Ricardo se dirigió a la casa. El camino era empinado y su corazón latía con cada paso. Se acercó a la puerta y la abrió. En el umbral, un hombre de unos 50 años estaba sentado en una silla de madera, fumando un cigarrillo. Su rostro era serio. Sus ojos eran como dos estrellas en el cielo oscuro. Era Mateo, el hijo de su abuelo. «Hola», dijo Ricardo. «Soy Ricardo, el nieto de don Antonio». Mateo lo miró. Sus ojos se abrieron de par en par. «Ricardo»,
murmuró. No te creo. Es la verdad, respondió Ricardo. Vengo a darte lo que es tuyo. Mateo se levantó de la silla. No quiero nada de ti. Vete. Ricardo quedó helado. La reacción de Mateo no era lo que esperaba. Había pensado que Mateo se sentiría feliz, que se sentiría agradecido, pero en lugar de eso sintió una hostilidad. El pasado de su abuelo era un misterio, y este misterio lo estaba afectando a él. La bienvenida de un extraño. El sol de la tarde se filtraba por entre los árboles de pino, bañando el pequeño pueblo de la promesa en un resplandor dorado. Ricardo, sintiéndose aún más fuera de lugar que nunca, caminó de regreso a su coche después del tenso encuentro con Mateo. El rechazo de Mateo lo había desorientado por completo. Había esperado hostilidad, sí, pero no un desprecio tan crudo y profundo. Mientras se acercaba a su vehículo, una mujer salió de una de las casas de madera. Llevaba un delantal blanco manchado de harina y una sonrisa amable que iluminaba su rostro. «Disculpa, joven», dijo. Su voz era cálida y suave como el pan recién horneado. «¿Eres el nieto de don Antonio?» Ricardo asintió, cauteloso. «¿Cómo lo sabes?» «Porque la gente del pueblo lo vio». «Todos saben que don Antonio te ama», dijo la mujer. «Mi nombre es Ana. Soy la esposa de Mateo». Ricardo se quedó petrificado. La esposa de Mateo, la mujer que podría haber sido su tía. Sintió una punzada de dolor. «Hola, Ana», dijo. «Es un placer conocerte». Ana sonrió. «Mi marido es un hombre de principios. No le gusta hablar de su pasado. Pero te prometo que no es un hombre de rencor. Él es un buen hombre. Y si quieres quedarte, te doy la bienvenida». Ricardo sintió que se le desvanecía el dolor. «Gracias, Ana. Es muy amable de tu parte». «Ven», dijo ella. «Estás cansado. Te prepararé una taza de café. Y te contaré una historia que tu abuelo amaba». Ricardo la siguió a su casa, una pequeña cabaña con una chimenea. El interior era cálido y acogedor, con una mesa de madera y sillas, y una estufa con una tetera silbando. El olor a pan recién horneado y café llenaba la casa. Ricardo se sentó en una silla, sintiéndose como si estuviera en un sueño. «Tu abuelo venía aquí a menudo», dijo Ana, sirviéndole café. Le encantaba sentarse en esta silla y ver el sol salir. Le encantaba hablar de su pasado. «Mi abuelo no me hablaba de su pasado», dijo Ricardo. «No, porque tu abuelo es un hombre que ha cometido un error», dijo Ana. «Pero te lo diré, tu abuelo era un hombre rico, pero también era un hombre que amaba a los pobres. Y cuando su padre murió, él se hizo cargo de la familia. Pero el tiempo se pasó y él estaba solo. Un día, él encontró a Mateo, un niño que vivía en la calle, y lo adoptó». Ricardo se quedó perplejo. «¿Lo adoptó? ¿Por qué?» «Porque tu abuelo quería ser un padre», dijo Ana, «pero no tenía tiempo, no tenía un amor para su hijo, y por eso lo dejó en la promesa. Un lugar donde un padre puede ser un padre, un lugar donde un hijo puede ser un hijo. Y ahora es tu turno de ser un padre, es tu turno de amar a tu hermano». Ricardo se quedó mirando el café, sus ojos llenos de lágrimas. La historia de su abuelo era una historia de amor, una historia que él nunca había conocido, y ahora era su turno de conocerla, era su turno de ser un hombre. La cena. Ricardo aceptó la invitación de Ana con una mezcla de gratitud y confusión. El rechazo de Mateo lo había desorientado, pero la amabilidad de Ana le dio una chispa de esperanza. La pequeña cabaña era cálida y acogedora, con el olor a madera de pino y pan recién horneado. Ricardo se sentó en una silla de madera y bebió el café que Ana le había ofrecido. Mientras bebía, el sonido de la puerta al abrirse lo hizo sobresaltar. Era Mateo, con una expresión de dolor. Sus ojos se fijaron en Ricardo y por un momento
Ricardo pensó que lo echaría, pero en lugar de eso, Mateo se acercó y se sentó en una silla frente a él. Ana me ha dicho que te has quedado, dijo con voz fría. No sé por qué, pero si te quedas, te quedarás en mi casa. Ricardo se quedó perplejo. Gracias, murmuró. No me des las gracias, respondió Mateo. Hago esto por mi mujer. Ella es una buena mujer y no quiero que la dejes sola. Ricardo asintió. Lo sé, ella es una buena mujer. El silencio se hizo denso. Ricardo no sabía qué decir, Mateo tampoco. La tensión en la habitación era palpable, como si estuvieran en una cuerda floja, a punto de caer. Finalmente, Ana se dirigió a la mesa, cargando un plato con una comida humeante. La cena está lista, dijo, con una sonrisa amable. Los tres se sentaron a la mesa. Ricardo, que había crecido en la mansión de la Fuente, un lugar de grandes banquetes y fiestas de lujo, se sintió extraño. La comida era simple pero deliciosa. Pan recién horneado, queso de cabra y una sopa de verduras. Esta sopa es de tu abuelo, dijo Mateo, sin mirarlo. Él me enseñó a hacerla. Ricardo se quedó petrificado. Mi abuelo me habló de la sopa de tu padre, murmuró. No es de mi padre, respondió Mateo. Es de nuestro padre que me enseñó a cocinar, nuestro padre que me amó como un hijo, nuestro padre que me dio todo lo que tengo, y ahora me has quitado mi herencia. Ricardo sintió que se le desvanecía el dolor. No, dijo, no te he quitado nada, al contrario, te he traído lo que es tuyo. Lo que es mío es mi familia, dijo Mateo. Mi familia, que he amado por más de 50 años. Mi familia, que me ha dado todo lo que tengo. Y tú no eres de mi familia, no eres mi hermano. Ricardo se levantó. No, dijo, con la voz quebrada. No soy mi hermano. Soy el nieto de tu abuelo. Soy el hombre que ha cometido un error. Y ahora estoy aquí para pagar por ello. Mateo lo miró, sus ojos llenos de tristeza. Si quieres ser mi hermano, tienes que amar mi familia, tienes que amar mi casa, tienes que amar mi pueblo y tienes que pagar por los pecados de tu abuelo. La revelación en el jardín. La cena había terminado en un silencio incómodo, con las palabras de Mateo pesando en el aire. Ricardo se sintió abrumado. La amabilidad de Ana se mezclaba con la hostilidad de Mateo, un cóctel de emociones que no podía comprender. Se levantó de la mesa, se excusó y salió al jardín. El jardín era pequeño, pero lleno de vida. Rosas rojas, blancas y amarillas florecían en el aire fresco de la noche. El olor a tierra mojada y flores llenaba el aire. Ricardo se sentó en un banco de madera, mirando las estrellas, sintiéndose como un extraño en un mundo que no era el suyo. De repente, una figura se interpuso en su camino. Era Mateo, con una mirada de dolor en sus ojos. «Ricardo», dijo. Su voz era un susurro. «Lo siento, no quiero herirte, pero es la verdad, y la verdad duele». Ricardo se levantó, mirando a Mateo a los ojos. «Lo sé», dijo. «Lo sé, pero no entiendo. ¿Por qué me odias?» Mateo se sentó en el banco. Su voz era un susurro. «No te odio, te envidio. Te envidio porque tienes todo lo que yo no tengo. Tienes la herencia de la Fuente, tienes el nombre de tu abuelo, tienes el mundo, y yo no tengo nada». Ricardo sintió una punzada de dolor. «No, Mateo, no es cierto. Tienes tu familia, tienes tu casa, tienes tu pueblo, tienes todo lo que yo no tengo». Mateo se rió. «No es cierto. No sabes lo que es, no sabes lo que es vivir en un pueblo pequeño, con nada. No sabes lo que es sentir la pobreza. No sabes lo que es no tener un padre». Ricardo se sentó de nuevo, su corazón se encogió. «Lo siento, no lo sabía». Mateo se levantó, su voz se hizo más fuerte.
El abuelo, él venía a la promesa todos los años, pasaba tiempo conmigo, me enseñaba a cocinar, me enseñaba a trabajar la tierra, me enseñaba a ser un hombre, pero luego se iba y yo me quedaba solo. Ricardo sintió que se le desvanecía el dolor. Su abuelo, un hombre que había amado a los pobres, un hombre que había ayudado a la gente. Y Mateo, un hombre que había amado a su abuelo, un hombre que había vivido con su recuerdo. Lo siento, dijo Ricardo, lo siento mucho, no lo sabía. Mateo lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. Lo sé, no es tu culpa. La culpa es de mi padre. Y ahora él ha muerto. Y yo no puedo perdonarlo. No puedo perdonar a mi padre. Ricardo se acercó a Mateo, poniendo una mano en su hombro. Yo sí puedo. Y él me lo pidió. Él me pidió que te perdonara. Y ahora te pido que me perdones. Perdóname por ser el hombre que soy. Perdóname por no ser tu hermano. Mateo se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo te perdono, dijo. Su voz era un susurro. Yo te perdono. Los dos se quedaron abrazados mientras las estrellas brillaban en el cielo. La verdad al final había salido a la luz, y esa verdad al final los había unido para siempre. La prueba del perdón. Las palabras de Mateo habían resonado en el corazón de Ricardo. Yo te perdono. No era solo un perdón, era una invitación, la invitación a formar parte de algo que él nunca había conocido, una familia verdadera, no de sangre, sino de corazón. A la mañana siguiente, el sol brillaba en el cielo de la promesa. Ricardo se despertó en la cama de Mateo, una cama simple de madera pero cómoda y cálida. El olor a pan recién horneado y café llenaba la casa. Ricardo se levantó y se dirigió a la cocina. Mateo estaba allí, con una sonrisa en su rostro. «Buenos días, hermano», dijo. «Ana ha preparado el desayuno». Ricardo se quedó petrificado. «Hermano». Las palabras eran como una música en sus oídos, un sonido que nunca había escuchado, un sonido que le daría la paz. Se sentó a la mesa y los tres desayunaron en silencio. Ricardo, que había crecido en la mansión de la Fuente, un lugar de grandes banquetes y fiestas de lujo, se sintió extraño. La comida era simple pero deliciosa. Pan recién horneado, queso de cabra y una sopa de verduras. «Hoy es un día especial», dijo Mateo. «Hoy, Ricardo, vas a hacer algo por mí». Ricardo sintió una punzada de dolor. ¿Qué tendría que hacer? Pagar por el pasado de su abuelo. «Quiero que vayas al cementerio», dijo Mateo, con la voz suave, «y quiero que le pidas perdón a mi padre, que me amó como a un hijo». Ricardo se quedó sin palabras. «¿Por qué?» «Porque es la prueba de tu perdón», dijo Mateo. «Es la prueba de que eres mi hermano. Es la prueba de que eres un hombre libre». Ricardo se levantó de la mesa y se dirigió al cementerio de la Promesa. Era un lugar simple, con un puñado de tumbas de piedra y flores. La tumba de don Antonio era la única que no tenía una lápida. En lugar de una lápida, había un árbol de olivo. Ricardo se sentó en la tumba de su abuelo, sintiendo el frío de la tierra bajo sus manos. «Abuelo», murmuró, «he venido a pedirte perdón. Perdón por no ser el nieto que querías. Perdón por no ser el hombre que querías». Ricardo se quedó en silencio, sus ojos llenos de lágrimas. Las lágrimas rodaban por su rostro como una lluvia de tristeza. Sintió que su corazón se encogía. Sintió que su dolor se desvanecía. Sintió que, por primera vez en su vida, era un hombre libre. Se levantó de la tumba y se dirigió a la casa de Mateo. Al llegar, vio a Mateo y a Ana sentados en la silla esperando. Ricardo se acercó a Mateo y lo abrazó. «Hermano», dijo, con la voz rota, «te he perdonado y ahora
Me he perdonado a mí mismo. La prueba del verdadero amor. La mañana siguiente el sol brillaba en el cielo de la promesa. Ricardo se despertó en la cama de Mateo, una cama simple de madera pero cómoda y cálida. El olor a pan recién horneado y café llenaba la casa. Ricardo se levantó y se dirigió a la cocina. Mateo estaba allí con una sonrisa en su rostro. «Buenos días, hermano», dijo. «Ana ha preparado el desayuno». Ricardo se quedó petrificado. «Hermano». Las palabras eran como una música en sus oídos, un sonido que nunca había escuchado, un sonido que le daría la paz. Se sentó a la mesa y los tres desayunaron en silencio. Ricardo, que había crecido en la mansión del Fuente, un lugar de grandes banquetes y fiestas de lujo, se sintió extraño. La comida era simple pero deliciosa. Pan recién horneado, queso de cabra y una sopa de verduras. «Hoy es un día especial», dijo Mateo. «Hoy, Ricardo, vas a hacer algo por mí». Ricardo sintió una punzada de dolor. ¿Qué tendría que hacer? ¿Pagar por el pasado de su abuelo? «Quiero que vayas a la iglesia», dijo Mateo, con la voz suave, «y quiero que le digas a la gente que eres mi hermano y que no eres el nieto de don Antonio, eres el hijo de don Antonio». Ricardo se quedó sin palabras. ¿Por qué? «Porque es la prueba de tu verdadero amor», dijo Mateo. «Es la prueba de que eres mi hermano. Es la prueba de que eres un hombre libre». Ricardo se levantó de la mesa y se dirigió a la iglesia de la promesa. Era un lugar simple con un puñado de bancos de madera y una cruz en la pared. La gente del pueblo estaba allí, esperando. Ricardo se acercó al altar, su corazón latiendo con fuerza. «Hola», dijo, con la voz temblando. «Soy Ricardo, el hijo de don Antonio. Y Mateo, él es mi hermano. Y él es el heredero de la herencia de la Fuente». La gente del pueblo se quedó en silencio. Sus ojos se abrieron de par en par. No podían creer lo que estaban oyendo. El nieto de don Antonio, un hombre rico, un hombre de la ciudad, un hombre de la Fuente, un hombre de la herencia, ahora era un simple extraño en un pueblo pequeño, un hombre que no tenía nada. «Mi abuelo me amó», dijo Ricardo, con los ojos llenos de lágrimas. «Pero él amó a Mateo, y yo lo he traicionado, y ahora me he perdonado a mí mismo. He encontrado mi paz». La gente del pueblo se acercó a él, lo abrazaron, le dijeron que era un buen hombre, le dijeron que su abuelo estaría orgulloso de él y Ricardo, por primera vez en su vida, se sintió feliz. Se dirigió a la casa de Mateo y al llegar vio a Mateo y a Ana sentados en la silla esperando. Ricardo se acercó a Mateo y lo abrazó. «Hermano», dijo, con la voz rota, «he hecho lo que me has pedido y ahora me he perdonado a mí mismo». La herencia del corazón. El abrazo de Ricardo y Mateo en la plaza del pueblo de la promesa fue más significativo que cualquier documento legal. No era un abrazo de hermanos de sangre, sino un abrazo de almas que habían encontrado su paz. Los aldeanos los miraban con lágrimas en los ojos, presenciando la reconciliación que su abuelo había soñado. Ricardo, con el corazón más ligero que nunca, se dirigió a Mateo. «Hermano», dijo, con voz firme, «es hora de que tomes lo que es tuyo». Mateo lo miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No, Ricardo, la herencia no es mía. Es de la gente de este pueblo. Es de los que han sufrido. Es de los que han amado. Es de los que me han perdonado. Y ahora te la daré a ti». Ricardo se quedó sin palabras. «No», dijo, «no puedo aceptarla. Es tuya. Es lo que tu padre te ha dejado». «No», respondió Mateo, «mi padre no me ha dejado nada. Él me ha dado todo. Me ha dado un amor, me ha dado una familia, me ha dado la paz,
y ahora es mi turno de dártela a ti. Mateo tomó la mano de Ricardo y la puso en su corazón. Aquí, dijo, aquí es donde está la herencia. No es una mansión, no es una fortuna, es el amor de un padre, es el amor de un hermano, y ahora es tu turno de protegerla. Ricardo sintió una punzada de dolor. Las lágrimas le rodaban por el rostro. Se abrazó a Mateo y los dos se quedaron juntos mientras el sol de la tarde se ponía detrás de las montañas. La gente del pueblo se acercó a ellos, los abrazaron y les dijeron que estaban orgullosos de ellos. Y así, la herencia del extraño que había destruido a la familia ahora la había salvado. La avaricia de Ricardo, la ira de Mateo y la culpa del abuelo se habían desvanecido, dejando un amor que era más grande que cualquier fortuna. La familia de la Fuente al fin se había reconciliado, y el verdadero tesoro, el tesoro del corazón, había salido a la luz.